Súper. Buenos días. La verdad es que yo a nombre de IFA nada más quería dar la bienvenida a yo creo que ya debe ser el tercer, cuarto año en que estamos con estos ciclos de charlas organizados por el Comité Científico. En el pasado han sido charlas súper interesantes, eh, súper técnicas, como saben también ustedes, y estamos súper contentos también entonces en el directorio, bueno, y en todo IFA de tener la oportunidad de eh, tener esta charla nuevamente este año. Desde ya, bueno, por supuesto, le agradecemos a Gonzalo Sufiotti, que las organiza junto con Juan Cristóbal Ortega, y a nuestros panelistas habituales, algunos de los cuales van a estar también exponiendo el día de hoy. Les quería recordar nada más algunas otras actividades que tiene IFA y que ha estado este año impulsando. La semana pasada tuvimos el primer encuentro WIN, en que se juntaron las mujeres socias de IFA tratando de impulsar esta iniciativa que ya en IFA tiene varios años y que conglomera a las mujeres miembros de IFA con la finalidad de, bueno, hacer network y potenciar la participación femenina. Así que estamos súper contentos de que eso haya podido estar sentado en Chile y todas las que tengan ganas de participar ocupen los mails y los canales que ustedes conocen de IFA para poder contactarse con nosotros y ver cómo les podemos incorporar en esa iniciativa. Y también van a estar empezando las actividades de GIN, de esta parte de la IFA que reúne a aquellos que tienen menos de 40 años y que tiene por finalidad introducirlo a este mundo de la tributación internacional y ir conociendo cara o en los primeros años de la carrera profesional. Así que están todos muy invitados a esa actividad y por supuesto seguir participando con IFA Chile, a los congresos, se viene el Congreso de Quito ahora en mayo, muy interesante. Así que las inscripciones están abiertas para eso también y aquellos que necesiten más información también levanten la mano, ocupen el correo contacto @IFA Chile y ahí vamos a estar respondiendo todas las preguntas que puedan tener. Así que bueno, después de esos anuncios, y de nuevo agradeciendo a los organizadores de la charla, yo le paso la palabra a Gonzalo, nuestro maestro de ceremonias hoy, para que pueda presentar a los panelistas y puedan dar comienzo a la presentación. Gracias, Javier. Gracias por tus palabras. Bueno, primero que nada, saludar a todos los que están conectados a esta charla. Em, Estamos felices de poder reencontrarnos con la gente que se conecta a las charlas de IFA Chile. Y hoy día para conversar un tema que ha dado bastante discusión en el ámbito internacional, em, sobre el cual se han escrito un montón de páginas, pero no estoy tan seguro si esta discusión ha estado tan ardua en Chile. eh, Probablemente no. Bueno, y de ahí el interés de empezar a hablar del tema, a discutir un poco y a tener al menos una visión inicial sobre qué significan estas reglas que ya van a estar próximas a implementarse en los distintos países del mundo, incluido entre ellos Chile. Antes de comenzar con el tema técnico, me gustaría solamente dar una breve mención, porque es un tema que tocamos en una de las sesiones previas del comité científico, que es que este fallo que recientemente dictó la Corte de Apelaciones con respecto a las ventas indirectas, fallo muy interesante en que la Corte de Apelaciones llega a una conclusión que nos da bastante, que encontramos bastante razonable, por cierto, porque va en línea un poco con lo que discutimos en la sesión que tuvimos sobre venta indirecta, y que básicamente la Corte de Apelaciones sostiene que en el ámbito de una venta indirecta, en virtud del convenio Chile-España, Chile no tiene potestad para gravar esas rentas, que es un poco la conclusión a la cual llegamos en la discusión que tuvimos. Así que creo que es un fallo muy interesante. Los invito a todos los que no han podido leerlo a leerlo. Y un motivo de orgullo para nosotros es que en el fallo se citan dos veces a nuestro expositor de hoy y al miembro del comité científico Juan Pablo Navarrete, así que felicitaciones por eso, Juan Pablo. Y bueno, hecho ese preámbulo, ahora entramos en detalle, entramos en el tema que nos convoca hoy, que es el pilar 2, el impuesto mínimo global de la OCDE. Em, es un tema que como mencioné previamente, es muy complejo. Em, para los que habrán podido ver las reglas modelos que emitió la OCDE, son casi 60 páginas.
de las cuales 14 o 15 son solamente definiciones de nuevos conceptos a los cuales nos vamos a tener que acostumbrar. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a definiciones y a conceptos como la UPE, la UTPR, la IIR, un montón de definiciones que están contenidas y que van a agregar sin duda una gran complejidad al sistema tributario que ya de por sí es complejo. En la sesión de hoy vamos a tratar de abordar los temas esenciales del Pilar 2. Dada la gran complejidad del tema, nos hemos puesto metas razonables y la primera sesión que queremos hacer tiene por objeto precisamente brindar un panorama general de a dónde estamos en la discusión de BEPS 1.0, BEPS 2.0, dar un panorama general de las normas y entender un poco cómo en la práctica aplicarían estas nuevas normas que se introducen, la Income Inclusion Rule y la UTPR, entender cómo aplica la mecánica de estas normas y brindar un panorama general de toda esta normativa. Para las exposiciones hoy nos acompañan dos amigos y tremendos profesionales del área de impuestos, que son Francisco Sepúlveda y Juan Pablo Navarrete. Primero va a iniciar su presentación Juan Pablo Navarrete, que nos va a hablar sobre los aspectos generales del Pilar 2 y un poco nos va a mostrar cuál es el camino que ha seguido la OECD junto con el Inclusive Framework y el G20, todas las etapas que se han seguido hasta llegar al paso donde estamos ahora, y nos va a dar un panorama general de las reglas. Y luego Francisco va a entrar en un poco más de detalle con respecto a la aplicación mecánica de estas reglas. Bueno, Juan Pablo Navarrete ya ha estado en otras ocasiones, ustedes probablemente, muchos de ustedes lo conocen. Juan Pablo es abogado de la Universidad de Chile, LLM en impuestos de la Universidad de Georgetown, LLM en impuestos internacionales de la NYU, de la Universidad de Nueva York, y socio de impuestos internacionales de EY. Juan Pablo, te doy la palabra para que puedas comenzar con tu exposición. Muchas gracias, Gonzalo, Juan Cristóbal y Javier, nuevamente por organizar este tipo de eventos e invitarnos. No sé, Juan Cristóbal, si es que se ve bien la presentación. Se ve bien, sí. Perfecto. 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 Te agradezco también, Gonzalo, la mención al tema de venta indirecta, súper interesante. Para los que estuvieron en esa oportunidad, una cosa bien curiosa, pero en el buen sentido que ocurrió en esa exposición es que estaba el juez del TTA que había dictado el fallo. Lo cual de alguna manera también nos llena, como dice Gonzalo, de orgullo, en el sentido de que estos son espacios de discusión técnica, donde es posible mezclar el ejercicio profesional, la academia, la judicatura. Y una cosa interesante respecto al paper que dice Gonzalo que se cita es que también desde muchos lados he recibido como crítica desde el lado de la consultoría, que en ese paper expongo argumentos que podrían sustentar la postura de impuestos internos que Impuestos Internos nunca ha desarrollado. Pero justamente de eso se trata esto, se trata de academia, no de producción de conocimiento. Así que un honor seguir invitado por ustedes, Javier, Gonzalo y Juan Cristóbal, a este tipo de charlas, y probablemente organizaremos una charla especial para el otro tema que mencionaba Gonzalo. Solamente como un comentario general acá, a diferencia de otras charlas en las que hemos estado, donde no, la misma que comentábamos de venta indirecta, donde entramos, como diríamos en chileno, directo al grano, acá y no entramos a explicar qué son las ventas indirectas, los umbrales, etcétera, etcétera. Acá quisimos hacer algo distinto porque, como decía Gonzalo, nos dimos cuenta que no todo el mundo está encima necesariamente de BEPS 2.0, y por lo tanto, si bien cada uno de nosotros hemos participado en algunos seminarios sobre esto, quizás de forma más detallada, el comité científico consideró que tenía un valor hacer una explicación general y no dar necesariamente todo por sentado, como primera charla que nosotros organizamos sobre este tema, sobre todo por los tiempos de implementación, y por lo tanto mi charla va a ser como bastante introductoria y presentar el tema. Y después Francisco va a meterse en temas como más de ejemplo y todo para aterrizar un poco esto, así que les quería hacer esa salvedad antes de comenzar.
Yo, como dijo Gonzalo, voy a tocar dos temas: origen y contexto histórico de BEPS 2.0, un poco entender cómo se gesta esto en relación a BEPS 2.1, y a continuación voy a comentar algunos temas generales del pilar 2, que es el pilar que realmente está activo. Yo tenía un anexo ahí por si hubiera tiempo, pero no lo vamos a cubrir hoy día, de cuál es el estatus del pilar 1, que básicamente está bien en stand-by, bien extrampado, y cuál es la situación de Chile al respecto, pero nos vamos a centrar en BEPS 2.0, el pilar 2 de BEPS 2.0, que es el que va a cubrir Francisco a continuación de esta presentación. Bueno, como ustedes saben, toda la historia a nivel de la OECD en materia de convenio y BEPS tiene una historia de larga lata. Uno podría decir que el primer indicio de esta norma, de crear un norma unitaria conjunto, vienen de los esfuerzos del G7. Después, cuando el año 2013 el G20 ya ampliado identifica la elusión de impuestos como una prioridad, y claramente lo que llamarían los gringos un milestone ocurre el 2015, donde la OECD lanza el programa BEPS, donde se establecen 15 acciones, y es lo que todo el mundo conoce como, o sea, en esa época se hablaba solo de BEPS, pero ahora que se habla de BEPS 2.0, de alguna manera quedó este programa o esta iniciativa, que por supuesto sigue su rumbo en a varios niveles, se juega en varios tracks esto. Se dicta el programa de BEPS 1.0 el año 2015, donde hay varias acciones de las 15 que propone BEPS que van a ser súper fundamentales a la hora de distinguir por qué después hubo esta decisión hacia BEPS 2.0 y los pilares que vamos a comentar. Pero básicamente, respecto a la acción 1, que trata de la tributación a la digitalización de la economía, hubo cierto consenso, o había cierto consenso en esa materia a nivel de cómo tratar esto, probablemente a nivel de impuesto al valor agregado, pero no así desde una perspectiva de impuesto a la renta o corporate income tax, pongo ahí. Y eso va a ser un poco la decisión que se produce después. El año 2016 es clave, porque como decía Gonzalo en su introducción, se establece el marco inclusivo, donde el G20 de alguna manera mandata a la OCDE a que busque consensos en materia de cómo gravar la tributación digital desde un punto de vista de impuestos a la renta. Y durante el año 2017 al 2020, COVID incluido, se realizan múltiples conferencias y reuniones para los efectos de tratar de llegar a estos acuerdos. Y con mucho disenso. Y si bien esto partió como un tema de buscar consenso a temas de tributación de la economía digital, al haber tanto disenso y muchas veces no encontrar acuerdo entre las partes, si ustedes se acuerdan en esa época respecto a tributación digital, Estados Unidos quería el modelo donde basado básicamente donde estaba el intangible, UK quería un modelo que básicamente se centrara en los impuestos digitales donde estaba el usuario, India por su parte tenía un tercer modelo que era de la presencia significativa. Y al empezarse a entrampar esas conversaciones, para que vamos a recordar los dichos entre Trump y Macron, cruzándose de lado y lado, es donde nace Pilar 2, que tiene que ver con temas de impuesto a la renta, y sale como un brazo para que de alguna manera, mientras no avanzaba la discusión de Pilar 1 o de tributación digital, que en ese momento era seca, de alguna manera bajar la escalada de tax paring y de que muchas jurisdicciones tributarias empezaran a bajar sus tasas de impuestos a nivel de la renta y que esto se descontrolara. Entonces es súper importante porque Pilar 2 no puede entenderse sin Pilar 1, porque el Pilar 2 nace como de alguna manera como una especie como de consenso para poder llegar a un consenso omnicomprensivo sobre Pilar 1 y Pilar 2 en el marco de un Pilar 1 o de un tema aislado de tributación de legislación de la economía que, como diríamos en chileno, se estaba yendo en collera en las discusiones. Y por lo tanto el Pilar 2 viene a ser como un paquete de negociación donde se encontró un punto de encuentro entre la mayoría de los países. Se emite el primer
plan con el borrador de Pilar 1 y Pilar 2 a finales del 2018, principios del 2019. De ahí obviamente siguen una serie de discusiones y el hito final es cuando el año 2021 136 países de los 140 países miembros firman los dos pilares, donde fue muy relevante la unión a último momento de Estonia, Hungría e Irlanda, que eran 3 países que se querían bajar de este tema, por lo cual al final tuviste el consenso de todo el G20 y países de la OECD, quedando únicamente 4 países fuera, que si no mal recuerdo es Sri Lanka, Pakistán, Nigeria y se me puede, Kenia, creo que son los únicos que finalmente no sé cuál es el estatus de ellos, donde no se suben. Pero por lo tanto esto representó un esfuerzo de negociación importante y esa era un poco la cronología que les quería comentar. Vámonos al tema de BEPS 1.0. Acá, como ustedes saben, están las distintas acciones. En esa época, como dijimos, solamente se hablaba de BEPS. ¿Y qué es lo que se quería buscar a través de toda la cronología que revisamos anteriormente? Temas de generar coherencia entre los sistemas tributarios, generar la importancia de la sustancia sobre el forma y sobre todo temas de transparencia en temas de tributación internacional. Y aquí hay, bueno, temas bien claves. Estoy ahí destacando la acción número 15, que fue de alguna manera la que generó la primera versión de los MLI. Y la acción 1 es la que de alguna manera es el gatillante del proceso que nos encontramos en BEPS 2.0, como comentaba anteriormente respecto a abordar los retos de la economía digital y cómo finalmente todas las discrepancias que existieron a ese respecto hicieron que se armara este paquete de Pilar 1 y Pilar 2. También tiene mucha importancia en el contexto de 2.0 el tema de la acción 13, el tema de la acción simple de la Harmul Schemes respecto a cómo usar determinados instrumentos para hacer shifting de tributación y por supuesto los temas de precio de transferencia intangible. Pero de alguna manera este era el programa que se vio encaminado en el 2015 y donde hicimos una multiplicidad de seminarios y donde este tema caminaba hacia empezar a desarrollar esta tributación internacional donde se taparan ciertas brechas de loophole de tributación y particularmente partiendo con la acción 1 que era abordar los retos de la economía digital. Bueno, ¿qué ocurrió en el camino? Lo que ocurrió en el camino es que se empezaron a dar cuenta lo típico que pasa con un plan teórico. BEPS y sus 15 acciones, más allá de que todavía estamos en cierto desarrollo, no cubren todas las brechas esperadas. Persisten problemas relacionados a la potestad de derechos de imposición. Sigue habiendo un sesgo en favor de países exportadores de capital y tecnología. Como les decía, falta un consenso absoluto y ahí está identificado Google con Francia y ustedes lo pudieron seguir en la prensa respecto a cómo abordar la tributación digital desde un punto de vista de impuesto a la renta y que las normas de precio de transferencia no han solucionado los problemas. Yo diría que este diagnóstico más empezar el desarrollo de la acción 1 fue lo que generó el tema de Pilar 2, o sea, de BEPS 2.0 como Pilar 1 y Pilar 2. Acá simplemente le estoy haciendo un pantallazo del último reporte de EY Global, que es donde respecto a los últimos development en temas de la OECD de Pilar 1 y Pilar 2, ahí dice State of Play al febrero del 23, donde si ustedes se fijaran o han ido a algún seminario previo, se han empezado a correr una serie de fechas y cierres de hito respecto a la implementación de los dos pilares, donde supuestamente todo iba a empezar el 2013, pero básicamente ya los programas han corrido y simplemente lo dejo como referencia y justamente lo que nos convoca ahora y donde se va a meter con más detalle Francisco son básicamente las reglas que ya se dictaron y sobre todo los ejemplos concretos para los efectos del Pilar 2. El Pilar 1 ha quedado, sigue habiendo mucho conflicto. Yo no diría que el Pilar 2 está en suspenso, pero es un escenario que se ve con bastantes ripios, a diferencia del Pilar 2. Bueno, vámonos habiendo hecho esa introducción de cómo llegamos a BEPS 2.0 para la gente que había simplemente oído hablar del término o estaba enterado que había Pilar 1 y Pilar 2, terminando esa parte introductoria y ver algunos temas generales respecto de Pilar 2.
A ver, la idea central de Pilar 2 es establecer un impuesto mínimo de 15% a empresas multinacionales, cuyo volumen de ingresos sean superiores a 750 millones de euros, que también está tomada del umbral previsto por la acción 13 respecto al Country by Country Report. Y por lo tanto se estima que sobre esa cantidad lo que se va a buscar es que a nivel global el conjunto de entidades que forma, y ahí hay toda una terminología de entidades constitutivas, etcétera, etcétera, pero para hacerlo muy simple, que el conjunto de las entidades de un mismo grupo tengan una tributación general de un 15%. Y justamente para evitar el tema del tax sparring, que empiecen a haber jurisdicciones donde te hagan tributar con 5, 8, 2%, nada. Esta norma lo que dice, mira, me da lo mismo como usted se reparta, pues si finalmente va a establecerse usted en jurisdicciones donde el único driver que tuvo es tener baja tributación, yo igual lo voy a hacer consolidar arriba y me voy a fijar si a nivel global usted está tributando con un 15% o no, en cuyo caso, y vamos a ver los mecanismos a continuación, yo le voy a imponer un top-up tax para los efectos de dejarlo con una tributación mínima del 15% y desincentivar ese sparring. Uno de los desafíos, y probablemente que ahí Gonzalo vea en el Q&A y todo, es, bueno, de qué manera ese sparring continúa en las empresas que no llegan a este umbral, y qué tanto se logra o no ese objetivo. Ya, y el Pilar 2, este impuesto mínimo de 15%, y acá vamos a entrar con algún nivel de terminología, se implementa a través de las normas GLOBE. O sea, las normas GLOBE, que son las que vamos a ver a continuación, son los instrumentos para los cuales se logre el objetivo de aplicar esta tasa de impuesto mínimo de 15% a través de algunos mecanismos que vamos a ver con algún nivel de detalle en la slide que siguen, no con toda su extensión porque sería imposible, pero eso básicamente son las normas GLOBE y la función que cumplen. Acá la principal reflexión de esto es que esto va a obligar a las compañías que tengan este umbral a generar información consolidada respecto a todas las entidades. Y eso va a implicar un despliegue de recursos muy, muy grande respecto a lo que tienen que generar las entidades y todo el despliegue de información que tienen que ser capaces de levantar. Y de ahí viene algo que introdujo Gonzalo en la introducción a esta charla. Finalmente, y haciendo un adelanto, la forma como se calculan las rentas tributarias o los ingresos tributarios a efectos del impuesto mínimo del 15%, son normas que descansan mucho más en los estados financieros que, por ejemplo, nuestro actual RLI, que básicamente parte en la primera línea con el resultado según balance y después establece una serie de ajustes en materia de lo que establece la ley de impuesto a la renta. Yo diría que obviamente esto es sumamente complejo, hay más de 100 reglas de ajuste, pero si uno hiciera un step back, uno se podría dar cuenta que estas normas descansan más en los estados financieros. Y ahí se va a generar un problema, que es un poco donde yo pongo ahí segunda RLI, que es que en caso de empresas que están dentro del escopo de esta norma, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer la norma de los estados financieros, después hago una RLI donde la primera línea es el resultado según estado financiero y después hago ajuste, y después hago una tercera cómputo, ya una suerte de segunda RLI, con las normas GLOBE, si soy una empresa target que está dentro de el umbral y las normas se han implementado en Chile, o es más razonable, y ese es un tema que desde ya dejo abierto, empezar a hacer una modificación gradual de las leyes domésticas de tributación, y en nuestro caso de la ley de impuesto a la renta, que se empiecen a equiparar a las normas GLOBE de la manera tal que algunos de los ajustes que propone y de los ajustes que no propone también, que actualmente se pueden hacer de impuestos, empiecen a alinearse un poco más con las normas GLOBE. Y yo creo que esa pregunta de otra RLI completamente paralela o la actual RLI empezar a acercarla a las normas GLOBE, creo que es una pregunta interesante que amerita, bueno, harta conversación y reflexión. ¿Ya? ¿Cuáles son las reglas GLOBE? Que yo les decía que este impuesto mínimo 15% se ejecuta a través de reglas GLOBE. Bueno, pues son básicamente dos. Juan Pablo, ¿Ya? Juan Pablo. Dale, Gonzalo. Sí, no, solamente quería complementar la página anterior, esa.
Sí. Que un punto importante, porque tú mencionaste que en el fondo el pilar 2 surge a partir de la acción 1 del proyecto BEPS, ¿cierto? ¿Mm? Que es relativo a la digitalización de la economía. Solo una aclaración acá para la gente que está conectada, que en el fondo este impuesto mínimo global no se limita a actividades digitales, sino que tiene un aspecto más amplio y se aplica a cualquier industria. O sea, si tú tienes una empresa que vende zapatos, que vende colchones, lo que sea, y tiene subsidiaria en distintos lugares y tiene más de 750 millones de euros como revenues a nivel global, se le van a aplicar estas reglas. No tiene nada, en el fondo, si bien surge a partir de la acción 1, que es de economía digital, no está limitada a la economía digital. Solo quería hacer esa mención. No, genial. Y efectivamente, así como les comentaba, Pilar 2 surge como un efecto de efecto por no haber acuerdo, Exacto. creo que lo dije solo un minuto, en relación a la tributación digital del Pilar 1, y se dicta de alguna manera para como evitar el tax parring, pero como dice Gonzalo, esto aplica a cualquier tipo tipo de renta, y por lo tanto la tributación digital sigue quedando en pausa. O sea, esa es la reflexión que hacía anteriormente. Sobre ese tema sigue habiendo mucha discrepancia, y la forma como poder avanzar fue un poco el pilar 2 y poner reglas en esta materia mientras se llegaba a un acuerdo conjunto, y por lo tanto se planteó como parte de un mismo paquete. Así que no, gracias a Gonzalo por la aclaración. Si alguien podría haber entendido que esto solo era tributación digital, eso quedó a nivel de pilar 1. Esto es un tema global. Bueno, vámonos al tema de cuáles son las normas GLOBE para llegar a este impuesto mínimo de 15%, ¿ya? La primera regla es el Income Inclusion Rule, que básicamente lo que tú haces es que, y después vamos a ver cómo, acá voy a hacer simplemente una referencia general, es que cuando tú consolidas una determinado grupo o entidad empresarial y te das cuenta que en los países donde ello opera existe un effective tax rate a nivel de cada país, no consolidado, donde se aplica una tasa inferior al 15%, bueno, lo que va a ocurrir es que a nivel de la casa matriz le van a poner un impuesto que compense ese delta negativo que tiene en relación al tope del 15% y le garantice una tributación efectiva del 15%. Acá hay un tema, yo digo, esta charla no nos vamos a poder meter en un montón de cosas, pero como es por cada país, acá va a haber una súper pregunta respecto a los créditos. ¿Qué pasa si yo analizo un conjunto de entidades y en un país digo que hay un ETR de 12%, por lo tanto respecto al cual yo debería aplicar top of tax, pero en otras de las entidades constitutivas quizás hay de 22%? Y este es un tema que se mide entidad por entidad, pero lo que les quiero decir es que esto es el título muy general para temas después de que son complejos, porque hay temas de arrastres de pérdida, hay temas de crédito y una serie de complejidades que tiene esta norma, pero para mantenerlo solamente a nivel simple es eso, es buscar una matriz y asegurarse que en todas las jurisdicciones donde opera tenga al menos una tributación de 15%. Y ahí es donde viene el desincentivo a las competencias de rebajas de tasas de impuestos corporativos en los demás países. Me da lo mismo si termino una entidad de 8, si soy de las multinacionales, de los gigantes tecnológicos o empresas de retail o lo que sea, como dice Gonzalo, de cualquier actividad, porque al final del día, a nivel del top of tax, me van a ecualizar esa diferencia o ese ahorro que busqué si mi única intención fue irme a una jurisdicción de baja tributación en virtud de eso. Y la segunda regla, que opera alternativamente cuando no opera el Income Inclusion Rule y cuando no aplico esa regla al país donde está la UPC, la Ultimate Parent Company, es una regla donde yo distingo jurisdicciones donde establecen tributaciones inferiores a 9%, y en el contexto donde yo tengo un convenio y estoy haciendo pagos intragrupo, por regla general, esto tiene 1000 excepciones, intragrupo a países con convenios donde el receptor de la renta tiene tributaciones menores a 9%, yo básicamente lo que hago a nivel del convenio es que deniego los beneficios del convenio, y por lo tanto surge la posibilidad de que el país fuente pueda gravar esa renta
con independencia de que esto por convenio se podría haber ido eventualmente con tasa cero o con una tasa rebajada. El hecho que haya un under tax payment en el país de la recepción hace la posibilidad de poder aplicar tributación y por lo tanto es otra forma de llegar al impuesto mínimo. Y acá es súper importante porque acá viene un poco la integración de los dos países. El subject to tax rule, lo que tú pagues a nivel de grupo por el subject tax rule y que deriva del under tax payment rule es un crédito para los efectos de cuando tú finalmente tengas que pagar el 15% de top-up tax a nivel de la UPC. Y por lo tanto, ambas reglas actúan de forma coordinada e integrada, pero como les digo, y para siempre tratar de mantenerlo en simple, son las dos reglas globales que están ahí, más el concepto de subject to tax rule, para los efectos de lograr por dos instrumentos distintos llegar a la tributación mínima de 15%, que es el objetivo que busca el Pilar 2. ¿Cómo se determina la tributación global de 15%? Bueno, lo primero que yo hago es que calculo el Global Income, que es exactamente lo que habíamos dicho. Yo diría que ese es el primer paso. Entonces, ¿qué hago? Tiene alguna semejanza con la RLI, en el sentido que la primera línea es utilidad-pérdida según normas financieras. Entonces, ahí tiene ese cierto paralelo que estábamos hablando. Y después tienen una serie de ajustes, donde yo simplemente puse algunos de ejemplos, pero donde la conclusión que les quería comentar viene dada por lo que dije antes. El cálculo del Global Income va a ser un cálculo y un resultado que va a parecerse o va a hacer descansar mucho más en los ingresos mostrados en los estados financieros, sin perjuicio de los ajustes, que lo que ocurre generalmente partiendo en nuestro país y de lo que conozco de algunos más respecto a los ajustes tributarios. Hay veces, y ese es el gran problema que también se busca atacar acá, donde tenemos por situaciones de depreciación acelerada o un montón de contextos, resultados tributarios que difieren mucho de los resultados financieros y tenemos una larga data de esos temas en Chile y de reglas que se han ido derogando, etcétera, etcétera. Esto es algo que va a dar mucho más parecido a los estados financieros que al resultado que llegamos de la RLI. Y ahí es donde está esa disyuntiva que decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos otra RLI o nos empezamos a acercar a través de modificaciones a nuestra legislación local respecto a acercarnos a que la renta que se calcule también por efectos de impuestos para todos los contribuyentes en Chile empiece a estar más en línea con Pilar 2, versus que empresas multinacionales tengan que crear como una segunda RLI paralela a la primera, y es un poco lo que les comentaba. Después que yo calculo el Global Income total, y asumiendo que estoy dentro del trejo y todo, yo tengo que comparar esto con los coverage taxes, país por país. No, como les comentaba antes, no a través de un promedio, país por país. Y ahí tengo que tomar una definición de cuáles son los coverage taxes, ¿ya? Pues también hay algunos que se incluyen, otros que se excluyen, y ahí hay un montón de detalles. Pero para avanzar la presentación, una vez que yo hago eso, yo llego al ETR jurisdiccional, o sea, llego al Effective Tax Rate por jurisdicción. Y ahí es donde yo empiezo a ver todas las jurisdicciones donde este determinado grupo empresarial, que tiene ingresos por más de 750 millones de euros, quedó por debajo del 15%. Y una vez que eso ocurre, yo básicamente aplico el top-up tax con la regla número 1 del GLOBE que veíamos en la definición anterior, donde básicamente le aplico un top-up para llegar al 15%, y también jugando con la under Tax Payment Rule, que es una especie de backstop a la Income Inclusion Rule, porque opera cuando no opera la Income Inclusion Rule a nivel de dos países en el marco de un convenio de la regla del 9% que recién comentamos. Entonces, básicamente, esto es lo que establece Pilar 2 respecto a su implementación en términos muy generales, y obviamente si ustedes quieren más detalles, bueno, la OECD todo esto está documentado y hay muchísima información, pero lo que queríamos era tratar de armar esto de la manera más didáctica posible. ¿Qué les puedo comentar yo respecto a desafíos de implementación en cada país? Este slide la estoy tomando de un toolkit que tenemos interno a nivel de EY, que alguien tomó sobre toda la información
que se va a tener que tener en consideración para los efectos de Pilar 2, o sea, para los efectos de consolidar los estados de resultados, aplicar los más de 150 ajustes que me piden, y una serie de reglas que me llevan a calcular el global y después el effective tax rate y todo. Y la verdad es que es una información, nosotros tenemos desarrollada una herramienta en países donde ya hay grupos donde ya están aplicando esto y están metiendo todas las variables y le está dando más o menos proyectando los impuestos que tendrían que pagar, pero es una cantidad de compliance y levantamiento de información no menor. Y ahí surge la gran duda de países con el tamaño nuestro, cuáles van a ser la capacidad de los grupos operativos de ser capaces de levantar esta información, procesarla y llegar al mecanismo que estábamos comentando en el slide anterior de GLOBE, DTR jurisdiccional y todo el tema, con las complejidades de los créditos, de las pérdidas de arrastre. Las normas GLOBE también tienen normas de simplificación. Hay muchos temas donde nos estamos metiendo, donde también dan cierta ayuda. Pero básicamente las grandes preguntas acá son cómo lo van a hacer cada país. Si esto, la pregunta básica en estos temas es si esto, en general a nivel de la OECD, BEPS, si no está pensado en países que tienen un nivel de desarrollo y de tributación distinto a países como los sudamericanos. Y si nosotros, determinados países como los nuestros, van a ser capaces de poder implementar esto con fechas que ya se han corrido y cuál es el mejor modelo para seguirlo. Habrá un nuevo MLI para efectos de modificar los convenios del anterior tax payment respecto a cumplir para los efectos de la regla 2. Habrá modificaciones a las legislaciones domésticas para que los ajustes tributarios se van a ir alineando con la norma GLOBE y no generar algo en paralelo. Y van a ser un montón de preguntas que van a ir surgiendo. Pero, y con esto termino, Gonzalo, esa es un poco la mirada global que queríamos dar de BEP 2.0 con su pilar 1 y 2 para los efectos de hacer como un overview general antes de meternos en lo que Francisco va a ver de algunos ejemplos puntuales que ya han empezado y reglas que ya se han empezado a publicar. Muchas gracias, Juan Pablo, excelente, muy buena presentación, creo que es muy completa y nos da un panorama general bien comprensivo de qué es lo que va a implicar esto en términos de compliance, en términos de análisis a nivel de los grupos multinacionales. Como tú mencionas, es una tarea que unos grupos multinacionales, por cierto, ya han empezado y que va a causar grandes dolores de cabeza. Sin perjuicio de que, bueno, como les comentó Juan Pablo, no nos vamos a meter en todos los temas acá. En las próximas charlas vamos a hablar de estos safe harbors que existen y que van a constituir un gran alivio para las empresas porque constituyen ciertas simplificaciones importantes en la manera de calcular ciertos umbrales que te permiten salir de las reglas GLOBE. Entonces, eso es una muy buena noticia para las empresas. Los safe harbors van a estar por 3 años. Después los vamos a discutir en una próxima sesión en más detalle, pero en general la presentación muy buena, Juan Pablo, te agradezco mucho. Y ahora vamos a meternos un poco más en detalle en la aplicación de estas normas que ya esbozó Juan Pablo, que son la Income Inclusion Rule y la UTPR, Under Tax Payment Rules. Y para eso nos acompaña acá Francisco Sepúlveda. Francisco es abogado y magíster en impuestos de la Universidad de Talca. Es magíster en tributación internacional avanzada en la Universidad de Leiden. También es PhD en tributación internacional de la Universidad de Leiden en Holanda. Francisco ha sido profesor invitado del International Tax Center en Leiden, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Torcuato de Itela en Argentina también, entre otras. Y actualmente Francisco es socio de RGS Abogados. Francisco, te doy la palabra para que nos presentes tu exposición. Gracias, Gonzalo. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Ya, súper. Desde ya me disculpo porque esta presentación va a intentar ser comprensiva, pero este es un tema brutal. O sea, hemos estado de cabeza leyendo sobre la reglamentación propuesta por la OCDE. La verdad es que es súper extensa. O sea, el modelo de norma tiene 60 páginas, el comentario
inventario del modelo de norma tiene 250, y la OCDE tuvo que publicar un documento con 60 páginas más de ejemplos para tratar de explicar más o menos cómo se aplica esta cuestión. Es una lógica completamente distinta de la lógica de los impuestos locales a la que nosotros estamos súper acostumbrados, ¿cierto? Juan Pablo ya adelantó algunas cosas en relación a la lógica detrás de este asunto. Yo voy a compartir un poco la pantalla y me voy a ir derechamente a lo que tiene que ver con los ejemplos para que empecemos a dibujar algunas cuestiones que tienen una aplicación que es bien concreta. La idea de todo este proyecto es generar un nivel mínimo de tributación, ¿vale? La OCDE al final entiende que tú puedes estructurarte como grupo multinacional donde tú quieras y como tú quieras, ¿vale? Asumamos en este dibujo que hay este es un grupo multinacional y que todos estos países que están aquí están ubicados en que todas estas entidades que están aquí están ubicadas en distintas jurisdicciones. Tú, Holco, puedes armar tu grupo, ¿cierto?, como tú quieras, y resulta que te vas a instalar en algunas jurisdicciones donde tu tasa efectiva va a ser 0, ¿cierto?, y tu tasa en otros países va a ser de 20, de 10, etc. Tú ármate como tú quieras. Pero si tú optas por instalarte en algunas jurisdicciones donde tu tasa de tributación va a ser 0 o menos de 15, yo te voy a cobrar impuestos, no ahí, porque yo no puedo obligar a ese país a que te cobre impuestos. Te los voy a cobrar acá, por lo que te ahorraste por haberte instalado en ese lugar. Entonces, eso cambia absolutamente la dinámica de los impuestos a la que nosotros estamos acostumbrados, donde cada país decide, ¿cierto?, bajo reglas de política fiscal interna, cuándo hace tributar una empresa, bajo qué respectos hace tributar una empresa, e incluso puede decidir si generar incentivos tributarios a inversión directa por la vía de rebajar tasas de impuesto corporativo. Entonces, se acabó la discusión respecto de las rebajas de tasa para efectos de atraer inversión extranjera bajo este proyecto de la OCDE. Se recupera o adquiere, eso es súper importante, se recupera o se adquiere, ¿cierto?, la potestad de hacer tributar rentas que en otros supuestos no hubiesen quedado grabadas, y se asegura la tributación, ¿cierto?, del ingreso al mismo tiempo que se termina, o sea, que se evita la doble tributación. Así que eso es una cuestión como muy general en relación a lo que vamos a conversar ahora. Esto ya lo adelantó también Juan Pablo. El proyecto es tan comprensivo y tan amplio que cuesta un mundo ordenarse en términos de cómo se aplica esta cuestión. Uno empieza a leer reglas de tributación, ¿cierto? Cómo se graba el ingreso, etcétera, pero una humilde crítica al proyecto y cómo está planteado, está súper desordenado en términos de que cuesta mucho desarrollar una dinámica, ¿cierto? De ya, esto se aplica, paso 1, hago tal cosa. Uno que es, ¿cómo se llama?, más cuadradito, está acostumbrado a que le den una instrucción clara respecto a cómo se aplica una norma. Si uno se tira a leer Pilar 2 así, sin una estructura, la verdad es que es una locura. El paso 1, ¿cierto?, es identificar las entidades que van a quedar cubiertas dentro de este proyecto. Son entidades grandotas, lo adelantó también Juan Pablo y lo mencionó Gonzalo, son entidades que tengan promedios de ingresos de más de 750 millones de euros en por lo menos 2 de los últimos 4 años. A ese tipo de reglas nosotros estamos ya un poco acostumbrados, ¿cierto? Son las metodologías de cálculo para el régimen PYME, para las rentas presuntas, etcétera. O sea, un umbral de años, ¿cierto?, determinando ingresos. El paso 2 es determinar los ingresos de esas entidades. Y claro, uno toma como punto de partida los estados financieros, pero la cantidad de ajustes que hay que hacer a nivel de estados financieros consolidados, a nivel de estados financieros por entidad, etcétera, son brutales. Estos ingresos se calculan por jurisdicción. Ya vamos a ver, lo mencionó, lo adelantó Juan Pablo, pero vamos a ver cómo funciona esto. Los impuestos que pagaron esos ingresos por país también, ¿cierto?, se consideran con una pila de ajustes para llegar a una tasa efectiva por país. O sea, si yo divido impuestos cubiertos por ingresos GLOBI generados en el país, voy a llegar a la tasa efectiva que se pagó por país, y con eso yo voy a llegar a un resultado en términos porcentuales. Si yo divido los impuestos por los ingresos y me da, por ejemplo, que la tasa es del 8%, estoy cubierto por la norma porque yo sé que en virtud de este proyecto tengo que pagar una tasa mínima del 15% por país donde estoy operando. Entonces me metí en el lío de tener que entrar a la norma IR o entrar a la UTPR y etcétera, y luego viene el paso 5, que es la aplicación propiamente dura de la carga tributaria adicional que implica este proyecto. Entonces tenemos ya una suerte como de roadmap para guiar la aplicación de estas normas.
Las entidades ya sabemos que son grandotas, los grupos que pagan más de 750 millones de euros se supone, según la OCDE, concentran más del 90% de los ingresos a nivel mundial, ¿cierto? Son entidades enormes. Se excluyen entidades gubernamentales, pensiones, las que no persigan fines lucrativos y similares. También lo adelantaron Gonzalo y Juan Pablo, vamos a tener que acostumbrarnos a una pila de términos nuevos, ¿cierto? La entidad que forma parte del grupo, la Constituent Entity o la Low Tax Constituent Entity, que son entidades que están ubicadas en lugares de baja tributación, la UPE, Ultimate Parent Entity, la que está arriba en la cadena, ¿cierto? Gobernando a todas las demás y que es normalmente la que consolida a través de estados financieros, ¿cierto? Cuando la UPE no está en una jurisdicción que aplique las reglas GloBE, nos vamos a una intermedia, y etcétera. Vamos a volver a todos estos conceptos durante la presentación porque se usan en los ejemplos. Este es bien divertido, la entidad intermedia que está, cuya propiedad está compartida, y las excluidas son en general los fondos de pensiones y todas estas que no quedan metidas dentro del proyecto. Entonces, tenemos ya el scope, el alcance en términos de cuáles son las entidades que quedan cubiertas. Sabemos que vamos a tener que pegarle una mirada a los estados financieros consolidados. Sabemos que vamos a tener que mirar al estado del grupo entero y vamos a tener que mirar país por país. Hay algunas exclusiones de minimis que son para tirar para el lado, ¿cierto? Algunos países por temas de materialidad, países donde el ingreso promedio sea menor a los 10 millones de euros, o países donde haya pérdida o ingresos menores a 1 millón de euros, los grupos van a poder optar año a año por dejarlos fuera. Se va a presumir, ¿cierto?, que no hay un incumplimiento ahí. Entonces, ya llegamos a la tasa efectiva. Y la tasa efectiva es ingreso. Siempre que hablamos de ingresos e impuestos en este universo de Pilar 2, hablamos de ingresos e impuestos ajustados, ¿cierto?, según las reglas de Pilar 2. No son ingresos e impuestos que se pagan por país nomás, de acuerdo a cómo los entendemos hoy día. Impuestos pagados en el país dividido por ingresos pagados en el país me da una tasa efectiva por país. Y esa tasa efectiva, de acuerdo a las reglas del proyecto, no puede estar debajo del 15%. Si yo escogí estructurarme desde Bélgica y tengo una filial en Caimán, y resulta que Caimán, esa filial pagó 0, yo estoy por debajo del mínimo que debía haber pagado por país. Y por lo tanto, ese 15% me lo van a cobrar arriba. Si yo me estructuré en un país donde resulta que no pago tasa 0, sino que mi tasa efectiva es del 10%, estoy por debajo del 15% y en algún lugar me van a cobrar una tasa diferencial del 5% para compensar, ¿cierto?, por aquella parte que me ahorré por haber instalado mi filial en un país de baja tributación. Este ejemplo nos sirve para discutir la dinámica como de la configuración de cómo se aplican estas normas. Asumamos que este es un grupo, ¿cierto?, empresarial donde cada una de estas entidades está en un país distinto. Nosotros vamos a ir analizando la situación país por país. Tasa efectiva, mayor o menor al 15%. Mayor al 15% estamos ok. Menor al 15% estamos mal. Mayor al 15% estamos ok. Y así, hacia abajo, en todas las jurisdicciones donde opere un grupo multinacional. Entonces, una vez que ya tenemos la relación entre tasa efectiva, ¿cierto?, pagada en el país, sabemos que la tasa mínima es del 15%. Hace 2 años, cuando partió esta cuestión, la teórica era del 10, del 12, la subieron a 15, terminó saliendo como 15. Vamos determinando si país por país tenemos un problema o no, y vamos determinando en qué jurisdicciones corresponde que se pague un impuesto adicional por el ahorro que se generó. La gran pregunta es, ¿dónde se paga ese impuesto? Porque si esto que está aquí, por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, si eso es Caimán, yo puedo ir a Caimán y decirle a la autoridad tributaria de Caimán, oye, tienes que cobrar de aquí en adelante un 15% de impuestos, ¿cierto?, porque estás por debajo del estándar internacional. Pero probablemente a Caimán eso no le va a interesar. Entonces, todo esto está estructurado para que sea, ¿cierto?, la entidad encima la que pague ese impuesto suplementario. En principio, ya vamos a ver que hay un montón de excepciones también, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, la tasa efectiva, les decía hace un momento, se calcula por país, y eso lo mencionó también Juan Pablo. Entonces, pongámonos en el caso que, por ejemplo, estas 3 entidades están en un país, ¿vale? Nosotros vemos que hay una que paga el 20%, hay otra que paga el 27% y hay otra que paga el 0%. Es un ejemplo burdo, ¿cierto? Porque al final nosotros sabemos que hay que sumar el ingreso de todas estas entidades,
sumar los impuestos pagados por todas estas entidades para sacar la tasa efectiva por país. Pero podría pasar que en un país, ¿cierto? Si uno hace la suma nomás de estas tasas, el 47, ¿cierto? 47 dividido por 3 nos da una cuestión así como 15,7. Esa sería una suerte de tasa efectiva pagada por esas 3 entidades por todos sus ingresos en ese país. Y entonces podría pasar, como hay un efecto de consolidación por país de ingresos y de impuestos, podría pasar que una entidad que es una low tax constituent entity, ¿cierto? Que es esta que está acá, quede no obstante protegida porque la tasa efectiva es superior al 15%. Entonces, también es complejo desde el punto de vista de que hay que ir combinando ingresos e impuestos pagados por distintas entidades dentro de un país. Nosotros llegamos a ese resultado, ¿cierto? De si la entidad está por encima o por debajo del umbral aceptado y luego se determinan los impuestos y luego hay que ver cómo se pagan esos impuestos. Entonces, de nuevo, asumamos, por ejemplo, que esto que está acá es un grupo y que está encabezado por esta entidad. Resulta que la propiedad de esa entidad está ubicada en un país que probablemente sea un paraíso fiscal, donde, de nuevo, no hay ningún interés por gravar esa remesa. Nos seguimos moviendo hacia arriba. Hay una cuestión dentro de este proyecto que es el top-down approach, que quiere decir que el proyecto entero está estructurado de manera tal que los impuestos que se apliquen en el punto más alto en la cadena de propiedad del grupo. ¿Por qué? Por varias razones, pero fundamentalmente porque es más fácil, ¿cierto?, irse a una estructura, a una entidad única, ¿cierto?, que grave las rentas generadas por todas las entidades que están ubicadas más abajo que ir por cada una de ellas. O sea, hay cuestiones que son como criterios de simplicidad también que rigen este proyecto. Una vez que hemos determinado que estamos dentro del espectro, que hay impuestos que hay que cobrar, nos vamos ya directamente a las Charging Provisions, que son la IIR y la UTPR. IIR, Income Inclusion Rule, se le ha comparado mucho con la CFC. Es una regla al final que implica atraer entre comillas, ingresos de otras entidades ubicadas en otros lugares para grabarlos con impuestos. Y donde no opere la IIR, vamos a ver en los ejemplos también, va a operar una norma secundaria, que es la UTPR, que está diseñada para funcionar como un freno, ¿cierto?, en aquellos casos en que la IIR no consiga grabar el impuesto porque sus supuestos no cubren la situación o qué sé yo. La idea de nuevo es elevar la carga tributaria a la tasa mínima del 15%, que ningún grupo, como sea que esté estructurado, pueda ubicarse en ciertos países y generar ahorros tributarios por el hecho de estar ubicados en esos países. Esta es la manera en que esta cuestión funciona, ¿cierto? Determinamos la tasa efectiva por país, que son impuestos, ¿cierto?, divididos por el ingreso por jurisdicción. Determinamos nuestro impuesto en teoría a pagar, ¿cierto?, que es la diferencia entre la tasa mínima restada la tasa efectiva por jurisdicción. Asumamos que la tasa efectiva por jurisdicción es del 8%, entonces nuestro top-up tax, nuestro impuesto suplementario para cubrir esa diferencia va a ser del 7%. Ese 7% se aplica sobre los excess profits. Los excess profits son el ingreso, ¿cierto?, generado por jurisdicción bajo las normas GloBE, descontándose una deducción, una exclusión que hay, ¿cierto?, en base a sustancias, que tiene que ver con payroll y con activos tangibles, o sea, que se están ocupando en esa jurisdicción. Una vez que yo determiné esto, ¿cierto?, quité la exclusión por sustancia y llego a mi top-up tax que tengo que pagar por jurisdicción. Ya sé cuánto impuesto hay que pagar. Pero resulta que por jurisdicción yo puedo tener más de una entidad, puedo estar estructurado de distintas maneras, entonces después viene la forma en que se atribuye ese top-up tax y la metodología a través de la cual se fija quién lo paga, dónde lo paga y cuándo lo paga, porque el momento también es una cuestión que puede resultar complicada dentro de esta dinámica. La idea es un poco meternos a ejemplos, y aquí voy a tratar de ser súper breve para que podamos discutir al final el alcance de estos ejemplos. Estos son ejemplos sacados de la guía de la OCDE, donde trató de explicar en el fondo lo que había querido decir a través del comentario, que insisto, es monstruoso de leer,
pero que bueno, al final vamos a tener que acostumbrarnos. Se supone que estas reglas tienen que estar vigentes a partir del 2024, lo que implicaría que uno tiene que hacer el esfuerzo de entenderlas de aquí a fin de año, que es una cuestión que vamos a comentar al final si es viable o no. Este ejemplo que plantea la OCDE tiene 3 países. Este no aplica las normas GLOBI, este sí las aplica, y este es lo que se define como un low tax jurisdiction, ¿cierto? Una jurisdicción donde la tasa efectiva está por debajo del 15%, que es la tasa mínima. Y esta es, para ir acostumbrándonos a la terminología, una low tax constituent entity, una entidad que forma parte del grupo, ¿cierto? Y que está en una jurisdicción de baja tributación. Asumamos que hicimos todos los cálculos, calculamos la tasa efectiva, consideramos los ingresos, determinamos una tasa, ¿cierto?, diferencial, y el top-up tax a pagar nos resulta en un monto de 100. Sabemos que hay que pagar top-up tax por 100 por las lucas que se ahorró el grupo por instalarse en este país. ¿Quién paga? Porque en ese país probablemente esa entidad no los va a pagar. Y aquí entramos, ¿cierto?, a la norma de inclusión, y por esto que se dice que la norma de inclusión funciona como una CFC, porque son los accionistas, al final, estos que están acá, a los que se les va a pagar, a los que se les va a pasar la cuenta, y la cuenta se les va a pasar en ese país, ¿vale? Estos gallos tienen el 50% cada uno, y por lo tanto, si el top-up tax a pagar es de 100, probablemente se les va a atribuir 50 cada uno, ¿cierto? Y ellos van a tener que pagar ese impuesto suplementario en esta jurisdicción, ni en esta, ni en esta, ¿vale? Es súper importante tener claro que, de nuevo, la cuenta se pasa por las lucas que me ahorré por instalarme en jurisdicciones de baja tributación, pero los impuestos se pagan, ¿cierto?, en los países que apliquen estas normas. Esa fue una de las principales críticas que se le hizo al proyecto cuando recién estaba partiendo, porque por una parte se mete en cuestiones de política fiscal interna de este país, ¿cierto? Este país podría haber diseñado algún sistema de atracción de inversión directa extranjera por la vía de rebajar tasas, ¿cierto? Se le niega la posibilidad de fijarlo, y además los impuestos se arrastran a una jurisdicción distinta, que suelen ser las típicas jurisdicciones de alta tributación donde se instalan empresas, ¿cierto?, holding, etc. Entonces, esto es súper importante. El top-up tax, el impuesto suplementario para compensar, no se va a pagar en el estado de baja tributación, ¿cierto? Se va a arrastrar, como pasa también con la CFC, al país donde están ubicados los propietarios. Hay una allocation, que hay un sistema de atribución de ese ingreso, el allocation key, que tiene que ver con la propiedad de la empresa, etc. Es importante decir que en base al top-down approach, como hay que irse a la cadena lo más arriba posible, si este país de acá hubiese aplicado reglas GLOBI distinto de lo que dice el ejemplo, probablemente la discusión la hubiésemos tenido respecto de aplicar la EER y los top-up taxes acá. Vamos a ver que en la cadena igual hay varias distinciones que ir haciendo. Gonzalo, tú estás súper metido en estos ejemplos, así que si quieres interrumpirme, por favor, en cualquier momento. Yo estoy volando, quiero pasarlos rápido para después volver atrás, pero si me querías interrumpir, por favor. Vale, no, mejor vamos y después volvemos con alguna. Este ejemplo, a diferencia del anterior, ¿cierto?, donde había una pura estructura de propiedad aquí, ¿cierto? En este ejemplo la propiedad es compartida, y aquí ya empezamos un poquito a complicar la cuestión, ¿cierto? Nosotros podemos asumir, ¿cierto?, que aquí hay un top-up tax a pagar, que me dejó de funcionar el lapicito, ahí sí. Asumamos que hay un top-up tax a pagar porque esta es una jurisdicción, ¿cierto?, de baja tributación. Y entonces, si este top-up tax fuera de 100, igual que en el ejemplo anterior, tenemos que moverlo hacia arriba, porque en esta jurisdicción no se va a pagar. Vamos a la allocation key por propiedad, ¿cierto? 90% se va para acá, 10% se va para acá. Entonces, nosotros sabemos que esta entidad va a tener un top-up tax de 10 por la participación que tiene acá abajo, y esta, ¿cierto?, debiese tener un top-up tax de 90, ¿cierto? Porque lo va a considerar como parte del impuesto que tiene que pagar por su actividad en el país de baja tributación. Pero resulta que aquí hay participación de una entidad que ya va a pagar este impuesto, ¿cierto?
en relación con otra que va a pagar el impuesto también por, ¿cómo se llama?, las actividades de la misma compañía en el otro país. Entonces, ahí ya empieza a complicarse nuestro sistema, porque una de dos, o aplica esta y no aplica esta, ¿cierto? La tributación, o la aplica esta más abajo y le aplica también esta otra más arriba y se le otorga algún mecanismo de crédito. En este caso particular, la respuesta depende de cuál sea el porcentaje de participación que tenga una respecto de la otra. Si este porcentaje es de más del 50%, la de abajo queda inhabilitada y no aplica IIR y el impuesto se fija simplemente en la entidad que está más arriba en la cadena. Como esta participación es inferior, no hay un interés de control de por medio, la BICO 2 va a terminar aplicando norma IIR, ¿cierto? Después la BICO 1 va a tener que aplicarla también, va a tener un top-up tax por participación directa en SICO equivalente a 10 y va a tener un top-up tax, ¿cierto?, por su participación del 20% en una entidad que participa en el 90%, 2 por 9, 18, ¿cierto? 18%, y al final el top-up tax que va a tener que pagar BICO 1, que está acá, es de 28, pero se le va a tener que otorgar un offset, una suerte de crédito por lo que haya pagado BICO 2 abajo. O sea, de nuevo, es imposible que agotemos la discusión respecto a esta cuestión hoy día, pero este es el nivel de complejidad al que nos vamos a tener que acostumbrar a partir de este proyecto. Si este país es Chile, esta discusión la vamos a tener que tener, ¿cierto?, respecto de cómo se paga ese impuesto a nivel local acá. Sí. Gonzalo. Y yo te diría que este caso, en teoría, podría ser más complejo porque BICO 1 y BICO 2 podrían estar en distintos países. En este caso, tú le pagas, las Sí, dos claro. entidades le pagan al mismo país, que eso en teoría simplificaría un poco el caso. Imagínate si están en distintos países, le tienes Sí, que pagar el top-up tax a distintos países, y si te equivocas sí. en uno y le pagas menos a uno, van a empezar Bueno, los conflictos y la... ahí es donde está, lo mencionó Juan Pablo, y lo mencioné yo hace un segundo a través de una palabra, que es el tema de la temporalidad, los cachos que se pueden generar a través, porque muchas de estas cuestiones van a ocurrir en un país en la medida que se están consolidando los ingresos, y van a tener un efecto probablemente en el año 2 o en el año 3. Entonces, cuando se produzca el efecto en la jurisdicción respectiva, el contribuyente va a tener que ir para atrás. De hecho, en el proyecto dice expresamente que las declaraciones de renta enmendadas por efectos cierto temporales de cálculo para atrás no debiesen aplicar multas, ni intereses, ni ninguna cuestión por el estilo. O sea, la AUDE ya sabe que esto va a generar una crisis, digamos, de temporalidad en la aplicación de las reglas. Esta es como para abordar el tema de las partially owned parent entities, ¿vale? Y es de nuevo, para mostrar cómo el proyecto se adelanta, ¿cierto?, a algunos fenómenos. En el ejemplo de la OCDE, esta empresa genera 10 millones para estar sobre el de minimis, ¿cierto?, el umbral de consideración. Entonces, nosotros ya sabemos que el top-up tax que haya que pagar acá no se va a pagar acá. Nos vamos para arriba, ¿cierto?, a mirar si esta entidad va a tener que aplicar IIR, la regla de inclusión de beneficios. Es complicado adaptarse a las traducciones porque además toda esta cuestión está en inglés. Si lo va a tener que aplicar o no. Entonces, nos preguntamos si se aplica o no se aplica. La respuesta depende de quién sea el dueño. El dueño es otra entidad que es dueña en el 100%, y por lo tanto no aplica la norma en ese país, se va a aplicar aquí, ¿cierto? Nos preguntamos si aplicamos la norma de inclusión de beneficios para traernos la renta directamente hasta arriba, y ahí es donde la OCDE te dice, a ver, mira, viejo, pasa lo siguiente, tú te llevas el top-up tax acá, 10 millones, pero sabemos que no la vamos a aplicar, entonces no se paga acá. Llegamos acá con los 10 millones, si seguimos moviéndonos para arriba, ¿cierto?, en la atribución de este top-up tax, nosotros sabemos que dentro del grupo se van a pagar 6 acá, 60%, y estos otros 4 debieran irse para acá. Pero esto está fuera del grupo, y por lo tanto no me queda claro si esos 4 se van a pagar o no.
Entonces, ¿qué te dice la OCDE? Esta es una partially owned parent entity porque tú tienes solamente una parte, ¿cierto? Hay más del 20% de esa entidad lo tienen terceros. Entonces, cuando eso pasa, para efectos de que esos 4 millones de top-up tax no se vayan a terceros y se produzca una filtración y al final esa plata no se pague, lo que te dice la OCDE es que la norma de inclusión se tiene que aplicar acá y que esos 10 millones de top-up tax se tienen que pagar acá. Se pagan ahí, ¿cierto? Esta sabemos que no lo va a aplicar. Nos hacemos la pregunta, oye, pero a ver, ¿qué pasa? Porque en este país probablemente también se va a aplicar la norma de inclusión de beneficios. La respuesta es sí, el top-up tax también se va para arriba, pero como la participación es del 60%, en esta jurisdicción corresponderá aplicar un top-up tax de 6 nomás. La pregunta es, ¿te aplican los 6? Porque resulta que si tú aplicas esos 6, ya pagaste los 10 acá abajo. Doble tributación. Entonces, se aplica la norma de inclusión de ingreso acá, pero se le otorga un offset, ¿cierto? Por el top-up tax que ya se pagó abajo. De nuevo, es un sistema de integración donde se va a pagar en una parte, pero con crédito por el impuesto que se haya pagado más abajo en la cadena. Las POPE, las Partially Owned Parent Entities, al final son la regla general en los grupos empresariales. O sea, en los holdings grandes siempre tenemos nosotros entidades que son 100%, forman parte 100% del grupo, y la verdad es que cuando hay una participación del 100%, la cuestión es bastante fácil en términos como súper lineales. O sea, si aquí hay un 100%, yo le atribuyo todo el top-up tax para arriba. Si aquí hay el 100%, atribuyo todo el top-up tax de nuevo para arriba. Pero cuando hay entidades con propiedad parcial, ¿cierto? Ahí ya empieza una discusión de dónde freno toda esta cuestión para efectos de asegurarme que el Income Inclusion Rule va a operar bien y que todo el top-up tax que haya que pagar se va a terminar pagando. O sea, la OCDE trata de adelantarse a todos estos casos. De nuevo, o sea, muy probablemente estos terceros vayan a estar en otro país. La verdad es que esta es una muestra de cómo estas normas al final son Bueno, incluso súper complejas. esos terceros podrían ser minoritarios y podrían ser, no sé, 100. Entonces, Sí, claro, exacto. O sea, o un fondo diversificado, un portafolio, etcétera. O exacto. sea, la cuestión es siempre tratar de mantener esto de la manera más simple. ¿Qué pasa si acá esto lo cambiamos, ¿cierto? Si esta participación es del 90% y acá le metemos una participación del 10%, habíamos dicho que ¿cómo se llama? Cuando es el 100%, o sea, como esta tenía el 100% de participación acá, esta queda inhabilitada. Resulta que y esto para mostrar que al final tampoco hay una regla que sea absoluta y que toda la aplicación de esta cuestión depende de las circunstancias y que las circunstancias se producen país por país, por lo tanto la diferencia es brutal. Si esta participación ya no es del 100, sino que hay 90 nomás y de acá, resulta que esta POPE sí queda habilitada para aplicar el IR, el 10 de top-up tax sí se va a pagar en este país, y resulta que después vamos a tener que ver qué pasa aquí y qué pasa acá. De nuevo, se van a aplicar los impuestos, va a haber acreditación. Si al día de hoy tenemos problemas infernales para acreditar impuestos de retención practicados en un país contra rentas recibidas en otro país acogidas a convenio, imagínense lo que va a hacer combinar toda esta cuestión, ¿cierto? Y presentar en un solo lugar, va a ser una locura. Lo último que tengo que decir hoy día tiene relación con esta norma que ya explicó Juan Pablo, que es el backstop del IIR. ¿Por qué es el backstop de la IIR? Porque va a haber casos en que la IIR no aplique. Dijimos que la IIR opera como una suerte de CFC, ¿cierto? Fíjense en este ejemplo. Tenemos la jurisdicción D que aplica la regla GLOI, la jurisdicción B que aplica las reglas GLOI, pero la regla de la matriz, o sea, la jurisdicción de la matriz directa de esta, que es la entidad, ¿cierto?, que está en una jurisdicción de baja imposición, no las aplica. Entonces, no tenemos propiedad aquí, ¿cierto? Dijimos que la Income Inclusion Rule funciona como una suerte de CFC,
no tenemos una vinculación que permita mover, ¿cierto?, hacia arriba el ingreso en una estructura donde las entidades que están en el país, que aplican las reglas GloBI, participen, ¿cierto?, de la entidad que está en un país de baja tributación. ¿Qué hacemos en ese caso? Si la entidad que es dueña de la compañía no va a aplicar la regla, aplicamos UTPR aquí, aplicamos UTPR acá. La base de cálculo es exactamente la misma. Tasa efectiva, ingreso GloBI, qué tan por debajo estamos en la tasa efectiva respecto de la tasa mínima. Asumamos una tasa efectiva de, no sé, 5% acá, sabemos que la tasa mínima es del 15%, entonces se va a producir una diferencia del 10%. Esa diferencia del 100% termina en un top-up tax de 100 a pagar por los ingresos de esta compañía acá. Sabemos que eso no lo vamos a poder llevar hacia arriba, ¿cierto? Porque esta jurisdicción no aplica norma IIR. Entonces, ¿qué hacemos? Y esto es lo bonito de esta cuestión. Cobramos el impuesto en estas jurisdicciones. Oye, pero, y la pregunta es, ¿cómo repartimos esos 100 entre esta jurisdicción y esta jurisdicción si ninguna de las dos participa del capital de abajo? Entonces no tenemos una allocation key, ¿cierto?, para saber si esta participara en el 50% y esta participara en el 50%, sabríamos que es mitad y mitad. La OCDE fija una allocation key para lo que es la norma UTPR, que de nuevo vuelve al concepto de payroll, ¿cierto?, empleados que se ocupan para la operación, y activos tangibles, que es la fórmula que está puesta aquí. Número de empleados en la jurisdicción, valor libro de los activos tangibles de la jurisdicción. Lo que hace uno es que toma todas las jurisdicciones UTPR, calcula los activos tangibles y los empleados, ¿cierto? Y después obtiene el porcentaje de activos tangibles y de empleados dependiendo de la jurisdicción. Asumamos que en este caso, ¿cierto?, hicimos el cálculo de dónde estaban los activos tangibles y los empleados, y el 70% de los activos tangibles y empleados están en esta, y el 30% de los activos tangibles y empleados están en esta otra, y sabíamos que había que pagar un top-up tax de 100 por los ingresos de aquí abajo. Se va a pagar top-up tax de 70 acá y se va a pagar un top-up tax de 30 acá. No se paga en este país, se paga en el país donde están las entidades que forman parte del grupo, ¿cierto? Y donde se han implementado estas reglas. Raya para la suma, esta cuestión es una locura. O sea, nos vamos a, aquí está puesto, los timing issues que van a surgir a partir de esto son una locura. Vamos a tener declaraciones de impuestos rectificadas por todas partes, ¿cierto? Lo mencionó también Juan Pablo, hay reglas sobre pérdida de arrastre, carry forward, hay reglas sobre blending, donde las entidades del país mezclan sus atributos para efectos de determinar. Hay casos en que la verdad es que esta cuestión es una locura. Estos 3 casos que pusimos aquí son de los más sencillitos que están en el modelo. Es ¿cómo decirlo? A mí me costó mucho, o sea, yo leo los ejemplos, leerlo una vez, otra vez, y es una locura. La complejidad de los grupos multinacionales además es de un nivel tal que la cantidad de información que se va a tener que utilizar para estos efectos es de una complejidad brutal. Y bueno, la administración fiscal de cada país además va a tener que tener la capacidad de fiscalizar esto. Entonces, creo que es súper ambicioso pensar en los plazos que ha fijado la OCDE. Según la OCDE, esto debe estar funcionando el próximo año. Pero bueno, así funcionan las reglas en lo teórico. Vamos a tener que ver ahora cómo eso se traduce en una práctica. Hay una última cosa que quiero decir, y que después de toda esta cháchara respecto de cómo tiene que aplicarse esto a nivel teórico, hay un concepto que son los QDMTT, que son los Qualified Minimum, Domestic Top-Up Tax. Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, su impuesto suplementario calificado doméstico mínimo, o como quieran ordenarlo, me da igual. Cada país podría implementar en su ley doméstica normas similares a las del Pilar 2 para adelantarse a esa atribución, ¿cierto?, que se va a hacer fuera del país,
y grabar cada país, ¿cierto? Aplicar la tasa efectiva del 15 al final, como sea. O sea, Chile podría eventualmente atajar, ¿cierto?, estos pagos antes que se vayan a tributar a otro lado, y en ese otro sitio se va a tener que otorgar una suerte de offset o crédito por el impuesto que se fije en esas condiciones. Entonces, esto combina, ¿cierto?, normas internacionales teóricas, pero con una necesidad de implementar, aterrizar a nivel doméstico. Juan Pablo mencionaba la segunda RLI, segunda, tercera o cuarta RLI, porque al final la cantidad de ajustes y de rectificaciones que va a haber que considerar son brutales, pero bueno, estas son las normas a nivel como bien general y bien teórico. Veremos en qué termina este proceso. Eso está por definirse. Gracias, Francisco, gracias por la exposición. Bueno, acá nos han llegado un par de preguntas a través del chat, que vamos a ver si tenemos algún tiempo para poder ir respondiendo. Bueno, la presentación, Francisco, muy entretenida, muy completa, muy didáctica. Te quería preguntar si es que podía compartir alguno de las figuras para que vayamos viéndolo con dibujitos. Ahí vamos. A ver si es que... Mira, si es que Alberto tenemos- Cueva está diciendo que esto le recuerda a la renta a la renta. atribuida. Créeme que lo pensé cuando iba leyendo, igual es más o menos la misma discusión. ¿A qué slide quieres irte, joven Sufiotti? Pon a ver, la primera Déjame irme un poquito más del atrás. Common Inclusion Rule. Esta, Ya, sí, deja esa borrar es. aquí. Ya, aquí una pregunta que les quería hacer para ver cuáles son sus comentarios. Bajo este ejemplo, el país B el que tiene la potestad para aplicar este top-up tax, ¿cierto? Porque el país A básicamente no implementó las reglas. Claro. Si es que entre el país B y el país C hubiese un convenio de doble tributación, ¿cierto? Sí. El artículo 7 con el artículo 5 dirían que el país B no puede gravar las rentas obtenidas, por este caso, por la compañía C-Co, a menos que la compañía C-Co tenga un establecimiento permanente en el país B. ¿Cierto? O sea, el país B no puede grabar las rentas de la compañía C, a menos que la compañía C tenga un establecimiento permanente en el país B. Bajo esta regla, como tú bien explicabas, en el fondo vamos a tener un top-up tax que se va a aplicar en el país B. En consecuencia, el país B va a estar grabando las rentas de la compañía C, a pesar de que el convenio diría lo contrario. Supongamos que C no tiene ningún EPEN B. Entonces, mi pregunta es, ¿ven ustedes conflicto entre estas normas y los convenios de doble tributación? ¿O para usted, en el fondo, no existiría tal conflicto? Y ahí me gustaría que lo vincularan un poco con la posición de la OCDE con respecto a la CFC. ¿Qué creen? Fíjate que de hecho es una de las grandes preguntas que están planteadas en relación con la implementación de este proyecto, porque, y aquí para ir de nuevo de vuelta a una cuestión un poco más conceptual, cuando aquí hay un convenio, ¿cierto? Hay un compromiso. Y ese compromiso, en el fondo, está sujeto a las normas de pacta sunt servanda, interpretación, convención de Viena. O sea, hay un compromiso de hacer en algunos casos y hay un compromiso de no hacer en otros casos. Yo creo que sí hay conflicto. Y de hecho se ha venido discutiendo, ha habido unos seminarios de la IBFD en el que se ha planteado la situación de este conflicto. Es más, creo que el riesgo de no abordar ese conflicto, en el caso de la UTPR me parece que es bastante más problemático que en el caso de la IR, porque en el caso de la IR esta discusión está un poco más matizada por la opinión de la OCDE en materia de la CFC, ¿cierto? Al final es un poco eso. Pero en la UTPR, donde hay varios focos de conflicto, hay un tema de extraterritorialidad de la tributación, hay un tema de incumplimiento de los compromisos asumidos a través de un convenio, podría ocurrir que si esto se implementa de manera muy apresurada, sean los tribunales los que terminen dejando sin efecto la UTPR por vulneración de los convenios internacionales. Entonces, no sé qué pensáis tú, Juan Pablo, pero a mí me parece que una implementación apresurada, como la que está, la OCDE está apuntando que esto lo tengamos implementado en un año, es una locura. O sea, si no conversamos bien esto y no lo armamos bien, los focos de conflicto pueden terminar dejando estas normas sin efecto por vía jurisdiccional, creo yo.
Sí, mi visión es igual de clara, o sea, yo veo un conflicto claro donde va a tener que, donde vas con las directrices de la Text Payment Rule, tú vas a tener que dejar de aplicar un beneficio de convenio. Y por ende, y obviamente esta presentación queda grabada, cuando vean de hecho el cuadrito en mi presentación donde está ese árbol del último reporte que como igual emitimos de esto, está contemplado, y no sé acá tu opinión, Gonzalo, que probablemente esto requiera una suerte de segundo MLI, y está previsto para el 2023 que justamente haya un ajuste de modelo a nivel global, donde para justamente evitar los conflictos que se producen por la norma de la Undertax Payment Rule. Entonces, el conflicto lo veo a todos lados, y el hecho que esté como plan generar una suerte de segundo MLI para los efectos de esta segunda regla GLOB, en el fondo deja claro que la entidad y la materialidad del conflicto. Mm. Sí, bueno, yo lo que entiendo es que al menos con respecto a la Subject to Tax Rule, eso sí va a ir a través de una especie de mini MLI, ¿Mm? porque eso tiene que modificar los convenios de doble tributación. En principio, la Income Inclusion Rule y la UTPR van a través de ley doméstica, y ahí la posición que ha dado la OECD es que básicamente estas normas no vulnerarían los convenios, porque los convenios no están para restringir la potestad tributaria respecto a los propios residentes, que es un argumento similar al que se da con respecto a la CFC, lo que me parece al menos cuestionable en este caso, em, porque claramente estas normas entran en conflicto con los convenios como lo acabamos de ver. O sea, por más que la OECD diga que no, o sea, es claro el conflicto que existe. Yo creo que acá hay No, que sé harto que de voluntarismo por parte de la sí, OECD, no claro. solamente en los plazos, sino que una cosa es querer hacerlo rápido, pero para mí, como repito y comparto con ustedes, el conflicto es evidente. Dale, O perdón, sea, sí, Francisco. no, te iba a decir lo mismo. O sea, que la OCDE diga que no hay conflicto no significa que no lo haya. La cuestión es que si la OCDE acepta que hay un conflicto con una red de tratados que supera los 3.000 vigentes hoy día, nadie va a querer adoptar estas normas. O sea, es una cuestión de ley doméstica al final. No funciona si no hay una adaptación de la ley doméstica. Y el riesgo es que al final empiecen a descolgarse países y digan, mira, no, esto yo no me hace sentido. Eh, y la verdad es que si no se aplica a nivel de país no va a funcionar, por mucho que haya un segundo MLI. O sea, eso no va a resolver el problema. Oye, para llevarlo a otro tema y meterlo esta discusión un poco más hacia Chile, ¿por qué creen ustedes que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no ha dicho nada con respecto a este tema? Hasta el momento no hay información pública con respecto a la implementación del Pilar 2. Pareciera que hay poco interés con respecto al tema. ¿Qué creen? ¿Que es simplemente digamos, el Ministerio ha estado más ocupado en otros temas que son de público conocimiento, como la reforma tributaria, o que simplemente hay una especie de análisis costo-beneficio en decir, mira, esta cuestión va a ser súper compleja de implementar y al final no sé si va a traer tantos beneficios, porque en principio no veo que existan muchas UPI en Chile. O sea, Ultimate Parent que facturen más de 750 millones de euros, tal vez no hay muchas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que ha sido el motivo por el cual no se le ha dado más énfasis a esta discusión en Chile? Juan Yo creo Pablo, que tú hay que de eres más que tú. yo creo que hay de las dos razones. O sea, a mí me da la sensación, como quedó claro cuando la idea era encadenar una presentación con la mía con Francisco de presentar estas normas y después vimos los complejos que ellos traen. Yo creo que hay un tema político de acá, sacar una reforma tributaria que genere mayor recaudación. Tratar de haber hecho una reforma tributaria, y creo que algunas preguntas, Gonzalo, se les plantearon a la gente en Hacienda en las audiencias que hubo, respecto a que trataran de entroncar con las normas y reglas GLOBE y los ajustes de cómputo de reglas GLOBE. Yo creo que hubiera dilatado el proceso, teniendo en cuenta además que no hay un acuerdo global. Entonces a mí me da la impresión que efectivamente hay un tema de que lo vamos a implementar quizás más adelante, pero haber tratado de hacer la pega larga, que es entroncarla con las normas de ahora, creo que se escapaban completamente de los tiempos y la agenda que manejaba el ministerio. Anda a saber tú si ahora, si finalmente se descarta la regla de insistir con 2/3 en el Senado y haya tiempo,
pudiéramos sorprendernos con un proyecto que, a diferencia del que se presentó y se rechazó, trate de entroncar más esto con la norma CLOE y diga, bueno, esto es un modo también, esto es una reforma que junto con recaudar, que junto con hacer esto, también se va enfilando en línea cuando después tengamos que implementar la norma CLOE y no sea tan traumático, porque como estábamos comentando, van a tener que haber modificaciones a través de un segundo MLA, a través de modificaciones de normas locales, y podría ser esa cuestión. Solo para complementar y no necesariamente bajarlo acá, también a mí me da la sensación que algo de este debate, sin obviamente toda la entidad, se dio también en la reforma del gobierno anterior en relación a Pilar 1. Porque cuando se presenta el proyecto en agosto del 2018, de alguna manera la idea era tratar el impuesto a los servicios digitales desde una perspectiva de renta, que era lo que el Pilar 1 quería hacer. Y la verdad es que había, acá hay harto consenso sobre el Pilar 2, lo que pasa es que hay 500 preguntas de cómo se va a implementar. En un momento donde había tanto disenso y las reglas de modelo de cómo debería ser tributar lo intangible, que finalmente Impuestos Internos lo que decide es decir, me olvido de renta, no solo me olvido de renta, sino que básicamente elimino una exención de hecho que había a nivel de impuesto a la renta, que después la podemos discutir si hay tiempo, y meto todo esto en un tren mucho más conocido que el tren del IVA. Y de hecho cuando Manuel Alcalde, que en ese momento era el asesor de Hacienda, dijo, mira, todo este tema del tratar la renta, los servicios digitales desde un punto de vista de la renta, va a ser un capítulo que se va a tener que escribir después, como diciendo, mira, ahora quiero recaudar por esta vía y después vemos cómo se van alineando las cosas. Yo veo ahí cierto paralelismo en que por primera vez nosotros obviamente estamos discutiendo las normas en nivel simultáneo al resto del mundo. O sea, cuando Chile dicta las normas de CFC del 2014, tenemos que Estados Unidos la había implementado en el año 60. O sea, ya nunca van a haber más esos desfases de temporalidad, porque todo, bueno, más allá de los lugares comunes de la aldea global, nos va a llevar a eso. Ahora, en la medida de que no estén resueltos estos temas a nivel global, que hayan descuelgues de países, toda la discusión que ocurrió entre el 17 y el 20 de los países nórdicos, de Irlanda hacia bajada, etcétera, yo también creo que representa una dificultad. Entonces, yo no quiero jugar el tema de decir, sabéis que avancemos localmente y después vemos cómo nos alineamos, pero creo efectivamente que ese es el proceso o la mecánica que ha imperado, sin ninguna duda. Fíjate que estaba pensando, o sea, la gente de Hacienda tiene suficiente cuestiones en la cabeza como para más encima estar pensando en esto, a pesar de que debiese ser una cuestión que se esté discutiendo. Pero me estaba acordando, el año pasado, en algún momento, durante el proceso de discusión de la reforma tributaria, me invitaron a la Comisión de Hacienda a exponer sobre el tema de la tributación de paraísos fiscales. ¿Y por qué? Porque México hace un par de años agarró el blueprint de la OCDE en materia de Pilar 2, dijo, esta cuestión del UTPR suena interesante, e implementó a rajatabla una norma que restringe la deducibilidad de los pagos a paraísos fiscales, que es una cuestión que existe en varias partes, ¿eh? Existe en Perú, ¿cierto? Existe en Colombia, en algunos países está supeditado a que haya un estudio de precio de transferencia que fije el valor, pero México agarró la UTPR y la implementó a nivel doméstico. Y el año pasado, cuando me tocó exponer en la Comisión de Hacienda sobre esto, o sea, no, los ánimos estaban súper caldeados respecto de integración, desintegración. Estas otras cuestiones son un mundo como casi de ciencia ficción paralelo, ¿cachai? Donde yo creo que coincido con Juan Pablo, debiésemos, y de hecho más, o sea, si la ley de renta tiene que modificarse para adaptarse a esta cuestión, es algo que deberíamos estar discutiendo desde ya, pero yo creo que es una discusión que se va a postergar. Y lo último en relación con otra cosa que dijo Juan Pablo, que es súper interesante, por ahí leí un paper en que ¿cómo se decía que un efecto probable de toda esta cuestión de que no puede haber estímulos para traer inversión extranjera directa a través de impuestos a la renta después, es que probablemente los estímulos para traer inversión extranjera directa se vayan a mover a los impuestos indirectos, rebajas de IVA, Exacto. rebajas de, etcétera. Creo O que sea, sí. al final, por algún lado los países van a buscar implementar sus políticas fiscales internas para traer inversión. O incluso a nivel de impuestos personales, ¿cierto? Mm, Porque el totalmente. Pilar 2 no dice nada con respecto a eso. Nada, Nada. nada. Bueno, queda por ver cómo esto se va a implementar en Chile, por lo menos en los casos que yo me ha tocado ver o leer al respecto. Holanda
Alemania, lo que han hecho, han dictado normas totalmente desvinculadas de su ley de impuesto a la renta, con el propósito Aparte, efectivamente de hacer las menores conexiones posibles, porque si tú te pones a hacer conexiones Mm. con la ley de impuesto a la renta, es un desastre. O sea, ese lo es el van a otro intentar modelo, que es en el convencer. fondo crear dos carreteras completamente Exacto. paralelas y ni siquiera buscar la interconexión. Exacto, y que se Mm. aplican a distintos niveles. Tú aplicas la norma local y aplicas en un nivel aparte la norma del Pilar 2. Es para evitar las conexiones que podrían hacer casi que impracticable implementar el Pilar 2. Pero Donde bueno, no quedan va a muchos poder temas. hacer eso es a nivel de convenio. A nivel de convenio va a estar No, no te podéis obligado saltar esa parte. a irnos a un MLI 2, pero efectivamente puede ser que la forma más simple sea esa conexión paralela. Y quería agregar un comentario más, Gonzalo, para ojalá tratar también de bajarlo a tierra y que tiene que ver con un poco todo esto del Pilar 2, porque todos nos acordamos cuando empiezan a salir esos videos de YouTube de 2017-2018, donde empiezan a hacer pebre al gerente de finanzas de Starbucks y el otro de cómo, de que no pagaban utilidades, básicamente. Y hay un tema acá al final, si uno toma un paso atrás respecto a Pilar 2, y este tema de decir, mira, usted ya va a tener un desincentivo de empezar, como lo explicaba más muy bien después con los rayados rojos y yo de forma más conceptual, Francisco, de empezar a meterse en jurisdicciones de baja tributación, pues al final usted lo vamos a agarrar por arriba, por abajo, por la regla del Income Inclusion Rule o el UTTPR, etc. Tiene que ver con decir, mira, con una visión como más de política tributaria. Yo primero acá, si usted es una empresa que genera esta cantidad de plata enorme y que además se refleja en su estado financiero, no es razonable que termine pagando una tasa de impuestos menor, en este caso que se fijó la del 15%, eso es arbitrario, como dijo Francisco, se podría ir cobrado menor. Y lo quiero vincular un poco también con procesos que ha tenido Chile, para que esto sea un poquito más tangible. Porque en teoría, la norma de Pilar 2 es muy compleja, ustedes lo habrán podido ver en esta charla, pero hay una pega que la hace fácil, que es que finalmente no se te detiene, porque sería demasiado costoso, en dónde se está produciendo el leakage versus lo Mm. financiero y lo tributario. Básicamente dice, mira, si usted gana toda esta cantidad de plata financieramente, con todos estos 150 ajustes, usted no puede pretender pagar menos del 15% a nivel global y acá van las herramientas donde nosotros lo vamos a hacer tributar. En Chile ocurrió que, por ejemplo, tú, un primero como norma incipiente de esto, lo podías tener, por ejemplo, cuando Ricardo Lago el año 2001 te dice, usted, todo el efecto de depreciación acelerada versus depreciación normal, me lo descuenta para fines de distribución de impuestos finales. Pero ahí, incluso en eso, que es una norma muy compleja, ahí por lo menos existía la voluntad de identificar cuál era la causa que generaba la diferenciación entre resultado financiero y tributario y reversarla hasta el punto que llegó a ser un orden de imputación en sí mismo. Yo creo que aquí, Pilar 2, son tantos los esquemas que usan las multinacionales, instrumentos híbridos, entidades transparentes, mecanismos de doble deducción y todo, que finalmente, ante la imposibilidad de BEPS 1.0, de empezar a tapar todos los hoyos, que son 500, básicamente este es un enfoque que, si bien es complejo, por otro lado, también tiene esa cosa simple, es decir, ¿sabéis qué? No me voy a empezar a meter en los 1000 hoyos que usted hizo y por lo tanto lo voy a agarrar arriba. Y quería como rescatar un poco y hacer ese como comentario un poquito más de afuera, de también cuál es el rational detrás de Pilar 2. Bueno, nos van a quedar, No deja nos de quedan ser, muchos, no, nos no quedan deja de ser muchos súper temas en el interesante tintero. esa discusión, porque cuando tú, o sea, el documento es monstruoso, pero cuando tú lo lees bajo esa dinámica de se paga impuesto en algún sitio, por los pagos que hagan distintas entidades siempre va a haber un offset. No tiene que haber doble tributación. La verdad es que se vuelve una cuestión bastante más simple. Te saca, ¿cierto? Si al final el tema del impuesto, el top-up tax propiamente tal, no es tan complicado. Si lo complicado es llegar a la tasa efectiva, hacer el cómputo del ingreso, el manejo de los datos lo complicado. El resto debiese ser relativamente sencillo. Perdón, Gonzalo, la interrupción. Sí, no. Nada más que darle las gracias, Francisco, Juan Pablo, ya estamos pasados. La discusión estaba bien entretenida, pero bueno, van a quedar muchos temas en el tintero que esperamos retomarlo en alguna de las próximas charlas que organicemos con el comité. Nada más que darle las gracias y bueno, vamos a compartir el material y va a quedar grabada esta charla para que
aquellos que no la pudieron ver la puedan revisar. Lamentamos no haber Encantado, y podido de hecho, responder todas las preguntas, pero para la próxima charla vamos a abocarnos a encantado, responderle algunas. Gonzalo. Creo que esta charla de presentación de PEPS y también haber bajado a terreno, creo que es súper buena. Este tema da por un millón, así que encantado de seguir participando en otra oportunidad. Esta vez vuelvo a agradecer a ti, a Javier y a Juan Cristóbal como organizadores, y un placer haber compartido el panel con Francisco. Igual, estuvo entretenido. Nos hiciste cabecearnos un par de días, tú fíjate. Bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Adiós. Chao, chao. Que Adiós. estén muy bien. Chao. Chao.